importancia para la Argentina y de la mirada política de la educación ambiental. Pero antes vamos a hacer una reflexión, que es que la ciencia ha avanzado convirtiéndose en un gran apoyo de la ecología, que es la base de la educación ambiental. Afortunadamente, cada vez hay más científicos que divulgan, difunden y comunican sus estudios, aportando conocimiento para la correcta gestión de espacios aptos para el turismo y la recreación. Y ahora vamos a hacer un poquito de historia. En los años 80 y 90 del siglo pasado surgen los conceptos que relacionan educación con ambiente, buscando que la educación se enfoque en la gestión ambiental, el uso de los recursos y la calidad ambiental. En América Latina, la educación recorrió un proceso de debates y de aportes a lo largo de casi 40 años. Los 70 marcaron en la región una época única de experiencias y enseñanzas ligadas con la educación popular, bajo la influencia fundamental de las orientaciones del conocido educador brasilero Paulo Freire. El enfoque ambiental de esta expresión educativa se fue haciendo presente en la medida en que el mundo comenzó a hacerse en el mundo comenzó a hacerse evidente la necesidad de considerar las relaciones de sociedad-naturaleza con un requisito indispensable para construir el futuro sobre bases duraderas de conservación de nuestros recursos naturales y de preservación de la vida en el planeta. Los países latinoamericanos agregaron a las propuestas conservacionistas anteriores elementos fundamentales de inclusión de las comunidades en los procesos hacia el mejoramiento de la situación ambiental, comprendiendo allí los elementos naturales, sociales y económicos a nivel local. En Argentina, ya para el año 1974, nace la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que es la primera que diseña un programa de educación, capacitación y difusión ambiental, con acciones en educación, tanto formal como no formal y comunitaria, además de la capacitación para profesionales y técnicos de la gestión pública. El golpe cívico-militar del 76 anuló los procesos que venían dándose sobre implementación de la educación ambiental y suprimió la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. En la década de los 80, articulada la política de parques nacionales, se dio en las prácticas educativo-ambientales la idea de interpretación y sensibilización ambiental. Y ya en 1991 se recreó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, y el Ministerio de Educación implementó un programa de educación y preservación del medio ambiente. Y ya en 1994 la Constitución completó el marco institucional de la educación ambiental en el artículo 41, donde se garantiza el derecho a la misma, apareciendo en nuestro país la educación ambiental como un derecho constitucional. Y acá es preciso aclarar que la educación ambiental no comprende un campo de estudio, como la biología o la geografía, sino que toma conocimiento de otras disciplinas. Es un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y proporcionar instrucción basada en datos científicos valiosos y actuales que la ciencia debe aportar, diseñada para apoyar el desarrollo de actividades con opiniones y creencias populares que prevalecen en el tiempo, o sea, esos saberes transmitidos de generación en generación, los conocimientos populares, las culturas originarias o incluso conocimientos científicos que cuestionan profundamente los paradigmas vigentes.
Por esto la educación ambiental busca la adopción de conductas que guían tanto a individuos como a grupos, tratando que éstos continúen con sus actividades de subsistencia, pero minimizando los impactos que estos generan. Entonces podemos decir que entendemos por educación ambiental a la transmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales que lleve a la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural y que fomenten la solidaridad intergeneracional. Cuántas palabras, ¿no? Y ahora vamos a algo más concreto. La educación ambiental se compone de 4 niveles diferentes. El primer nivel son los fundamentos ecológicos. Recuerdan cuando hablamos de que los científicos cada vez más aportan hacia la ecología. Y acá estamos en ese punto, los fundamentos ecológicos que necesita la educación ambiental. Se busca formar sobre aspectos básicos de la ecología. Un segundo nivel es el de la conciencia conceptual. ¿Qué queremos decir con esto? Trata de analizar cómo las acciones individuales y de grupos influyen en la calidad de vida y las condiciones del ambiente. No basta saber qué se hace, sino también lo que se tiene que hacer y cómo hacerlo, deduciendo que cada acción puede afectar en la mejora o en el deterioro de nuestro ambiente. Un tercer nivel es la investigación y evaluación de problemas, que implica aprender a investigar y a evaluar problemas ambientales. Y el cuarto nivel es la capacidad de acción. Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar activamente en la solución de problemas ambientales presentes y en la prevención de los futuros. Podemos decir entonces que el propósito de la educación ambiental es brindar conocimientos para comprender los problemas ambientales y despertar conciencia ambiental y otorgar oportunidades para desarrollar habilidades para investigar, enseñar a ser activo e involucrarse en la resolución de problemas, además de enseñar a otros a que hagan lo mismo. La educación ambiental puede dividirse en formal e informal. La formal es la que se realiza dentro del marco educativo que conduce a certificados o a grados. En cambio, la informal es la que se orienta de manera más amplia y abierta a la comunidad, al público en general. Por eso es tan importante. Y aquí vamos a hablar de la política y la educación ambiental. ¿Por qué? Porque es una mirada moderna de ella. Y como dice Pablo Cesano, la educación ambiental debería tener como objetivo primordial la afirmación de una sociedad de derechos ambientalmente más justa, a la que le agregamos que los educadores tendríamos que buscar que las políticas estén marcadas por una planificación educativa hacia un futuro deseable, rescatando las experiencias anteriores, convocando a todas las voces, a todos los saberes, con sus identidades regionales, para la búsqueda de mejorar el bienestar social y ambiental de la comunidad local. Como ya saben, a esta altura de la carrera, el turismo puede beneficiar o perjudicar el ambiente social y ambiental en igual proporción. Muchas veces esto depende de la manera en que actúan los profesionales del área, según la mirada ambiental e integral de la naturaleza que tenga. Tanto los profesionales como los formadores de esta época deben ser capaces de pensar sus acciones
como productoras de cambios y planificarlas con el fin de causar más beneficios que daños al capital natural del que tanto depende la actividad. Ese capital natural del que venimos hablando en todas estas clases. Bueno, y aquí llegamos a la última parte de la clase, que es la de la interpretación. Freeman Tilden, ya en 1957, un escritor estadounidense que se lo conoció como el padre de la interpretación, escribió sobre la evolución de la educación ambiental al crear un nuevo concepto, la interpretación. Y ustedes dirán, ¿qué es la interpretación ambiental? Es un tipo de educación que utiliza los ambientes naturales como aula de clase. Es decir, que es una estrategia educativa, una herramienta educativa que permite a la audiencia aprender, sensibilizarse y saber cómo actuar adecuadamente respecto a un recurso, a un sitio, a un ambiente, un ecosistema, teniendo un contacto cercano con este mismo espacio. La interpretación es tomada como la estrategia no formal y dirigida a toda la comunidad, por eso es tan importante. Es la conexión emocional e intelectual de las personas con la naturaleza y los valores culturales asociados a ella, como hemos visto en los servicios ecosistémicos. Es el componente fundamental y herramienta también primordial de la educación ambiental. Es la más efectiva porque en lugar de regular e impedir determinada conducta o práctica, trabaja con el visitante y no contra él. No prohíbe, sino que le facilita el entendimiento con la naturaleza. Tiene fines de preservación y conservación de la biodiversidad y de la cultura. La definición que da Tilden, como les decía, el conocido padre de la interpretación, nos dice que es una actividad educacional cuyo propósito es el de revelar el significado y las relaciones de nuestra herencia cultural y natural, para que el visitante de áreas silvestres protegidas tenga experiencia de primera mano y de manera ilustrativa, a través del uso de objetos originales, paisajes o sitios, en lugar de limitarse a comunicar datos fríos y objetivos. Por eso decimos que es un instrumento útil y efectivo mediante el cual el educador o el intérprete puede explicar un recurso natural o cultural a su audiencia de forma interesante y amena, lo que genera beneficios tanto para los visitantes como para los recursos naturales y culturales en sí mismos, promoviendo un mayor entendimiento y sensibilización de la audiencia hacia estos lugares. Según Tilden, la interpretación ambiental en áreas protegidas tiene 6 principios. Uno es que cualquier interpretación que no se relacione con la personalidad o la experiencia del visitante será totalmente estéril. 2, que la información como tal no es interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación también incluye la experimentación. 3, que es un arte que combina otras artes, ya sea científicas, históricas o arquitectónicas. Que el objetivo de la interpretación fundamental no es instruir, sino motivar hacia ese espacio. Que debe estar dirigido su mensaje a la totalidad de la persona
no solo al intelecto, sino también al sentimiento. Y por último, el último principio nos habla de una interpretación que es especial para cuando nos dirigimos a niños, que no debe ser una presentación simplificada de lo que preparamos para cuando son adultos, sino que debe estar enfocada fundamentalmente a la audiencia que nos va a visitar. ¿Y cuáles son las características de la interpretación que la hacen más específica que la de comunicar solamente información? Otro autor, Sam Hahn, en 1992, destaca 4 características principales. Una es que es amena, es decir, que es necesario conservar la atención de la audiencia en la que se está presentando, en lo que se está presentando, durante todo el tiempo que dure esa charla o el recorrido. Le podemos agregar relatos, leyendas, historias de vida, como para mantener la atención de esa audiencia que tenemos. Tiene que ser pertinente, es decir, que la información se considere significativa para la persona que nos visita y que debe estar relacionado con algo de esa persona, de ese visitante, para que el mensaje tenga una buena recepción. Debe ser organizada, es decir, que la información debe estar presentada de forma ágil de seguir por la audiencia. Y en esto se sugiere trabajar con 5 ideas principales nada más. Tiene un tema y un tópico. El tema es el punto principal o el mensaje que un comunicador está tratando de transmitir. Y en la interpretación, además del tema, hay un tópico, o sea, el objetivo o motivo de la presentación. Por ejemplo, si nosotros tenemos el tema las aves migratorias, un tópico puede ser cuidado de las áreas que las aves utilizan para su aprovisionamiento. Otra de las características más nuevas es las que nos marca Larry Beck y Ted Cable. Dice que la pasión es el ingrediente indispensable para una interpretación poderosa y efectiva. Pasión por el rasgo que es interpretado y por aquellos que vienen a inspirarse con él. Actualmente nosotros le agregamos otra característica, es que se basa en la experiencia. La experiencia se refiere al proceso de obtener conocimiento que permite cambiar las actitudes de las personas, de manera que finalmente se puede integrar en su identidad individual. Es decir, que nosotros lo que buscamos es que esa persona que tuvo la experiencia en la naturaleza cambie la actitud hacia determinados impactos que se relacionan con esa experiencia que ha tenido. Las experiencias son particularmente ricas en su capacidad de involucrar múltiples sentidos, en particular olores, sensaciones táctiles que son mayores en la naturaleza que en contextos construidos por el hombre. Recuerden cuando hablábamos del análisis o de los componentes sensoriales del paisaje de Berkeley. Sería un poco esa relación. ¿Cuáles serían los objetivos de la interpretación ambiental? Tiene varios, como son ayudar a que el visitante desarrolle una profunda conciencia, apreciación y entendimiento del lugar que visita, hacer que la visita sea una experiencia enriquecedora y agradable, también a cumplir fines de manejo en 2 vías. Una, por el uso correcto del recurso recreativo, y otra porque la presión sobre el territorio donde el área pueda soportar para no producir impactos sea menor. Y
También promover una comprensión pública de los fines y actividades de las áreas protegidas y los espacios naturales en general. Y hay distintas técnicas de interpretación. Seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes habrán estado en algún área protegida y recuerden, también lo hemos visto ahora cuando han hecho los exámenes, el primer parcial, que hay áreas protegidas que tienen un centro de visitantes, que es un edificio, una sala especial en la que hay exposiciones de objetos, fotografías, muestras, que hacen o que nos muestran, antes de que ingresemos al área en sí, qué es lo que nosotros vamos a ver y cómo nos tenemos que comportar en esa área. En general están combinados con una tienda para la venta de mapas o guías con información más detallada. Hay también en algunas áreas, al lado del centro de visitantes, un centro educativo, que es un edificio diseñado para ofrecer actividades educativas. Hay debates, hay información académica. Y por ejemplo, en la isla Martín García, que es uno de los espacios que les ha tocado a ustedes analizar, tienen un centro de visitantes y un centro educativo. Otra de las técnicas son las muestras y exposiciones, que aparecen como elementos permanentes dentro de otro espacio, como un despliegue móvil. Ofrecen objetos, dioramas, modelos a escala de seres vivos, fotografías, entre otros. Luego tenemos también las publicaciones, que son una forma de llegar a mucha gente en diferentes formatos, tanto impresos como digitales. Y los medios interpretativos más comunes son las rutas autoguiadas, lo que implica el establecimiento de paradas a lo largo del trayecto que recorren los visitantes, que puede ser una carretera, como es por ejemplo una ruta escénica que han visto también, o un sendero, como también han analizado, para ir a pie, o un río, o una línea de ferrocarril. Cada parada en ese trayecto ofrece un rasgo que se interpreta mediante un folleto o una señal o un equipo de audio que suele ser marcada o por un poste o una etiqueta o una señal numerada. También están las rutas guiadas en las que hay un intérprete y es una de las mejores y más efectivas técnicas interpretativas. ¿Por qué? Porque se puede adaptar permanentemente al visitante. Estos paseos guiados se recomiendan para grupos de escolares o grupos pequeños, para familias, y el grupo no debe ser mayor a 30 personas. También tenemos el código QR para turismo, que son contenidos multimediales online del sitio turístico que se informa. El visitante tiene una guía online de 24 horas que escanea el código QR desde una aplicación en su teléfono móvil. Y otra aplicación de telefonía móvil es, por ejemplo, las apps de Aves Argentinas, donde ustedes pueden bajarlo al teléfono y tienen una guía ampliada de todas las aves que encuentran en el sitio a visitar. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de la interpretación, que son varios. Tenemos beneficios promocionales, que se pueden promover valores, se pueden promover sitios, se pueden promover prácticas y objetivos de gestión, como también la misión que tienen los gestores de esa área protegida. Tiene beneficios de ocio, ya que es un valor añadido a la experiencia turística
que se debe presentar en un marco de amistad e informalidad, como además conecta con las emociones, tiende a lograr que se disfrute más y que no sea solamente un contacto con la naturaleza. Tiene beneficios educativos, ya que dijimos que es una herramienta de la educación ambiental que se realiza en las áreas protegidas. Tiene un beneficio económico, ya que el turismo utiliza la interpretación como una parte clave de su producto para todas las modalidades, no solo para el ecoturismo. Le da un valor adicional que lo hace atractivo para los mercados, que se traduce en mayores beneficios. Tiene también, como ya habíamos visto, un valor de gestión y conservación, ya que es un instrumento eficaz de gestión que reduce el impacto que produce la llegada de los visitantes, estimulando la responsabilidad personal, no solo por el uso del recurso, sino mostrando el valor de su conservación. Y acá, en este punto, para terminar, volvemos a la pregunta, o nos hacemos la pregunta de por qué pusimos en la unidad de impacto del turismo y la recreación la educación e interpretación ambiental. Porque consideramos que el planificador o el gestor turístico tiene que formarse holísticamente para que el producto de su labor impacte positivamente en la base de nuestra actividad. Por eso la educación ambiental y la interpretación son herramientas necesarias y poderosas en la relación del hombre y el ambiente. Bueno, muchas gracias.